Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Denilson Ulloa y yo pertenezco al grupo número 3. Los demás integrantes del grupo son Karen Stephanie Cruz y Osiris Belén Méndez Brizuela. Y nosotros les traemos un pequeño tutorial acerca de un simulador de ensamblaje online llamado Cisco. Para ingresar a esta herramienta debemos ingresar desde el navegador. Ingresamos desde el archivo index de la carpeta comprimida que hemos descargado anteriormente. ¿Qué es Cisco? ¿Qué es la herramienta de ensamblaje Cisco? Tan simple como eso, un ensamblador de PC virtual para practicar en el modo Learn, o sea, en el modo aprendizaje. Nos indica paso a paso cómo se debe ensamblar correctamente un computador. Esto es uno de los mejores simuladores 3D para ensamblaje de computadores. Y este simulador de PC resulta bastante útil a la hora de iniciarse en el área de la arquitectura y hardware de las computadoras de escritorio y laptop. Muy apropiado para los que están aprendiendo o para los muy expertos también. Les sirve para practicar y enseñar a sus hijos o alumnos un poco de lo que hay dentro de estas poderosas herramientas. Este programa nos permite ensamblar los componentes de una computadora. Nos indica paso a paso los componentes que se deben instalar y cómo deben ser instalados. Como pueden ver aquí, al principio aparecen 7 etapas. Primero está la etapa de fuente de alimentación, que dice que una fuente de alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman el PC. Esa es la primera etapa, que es la fuente de alimentación. Estamos en el modo Learn. En el modo Learn. La primera etapa es fuente de alimentación. La segunda etapa es placa base. Dice que la placa base es la principal tarjeta de circuito impreso que conecta todos los componentes del equipo. En la placa base se trabajarán con los siguientes componentes, que son la CPU, el compuesto térmico, el CPU disipador de calor, el ventilador, los módulos RAM y la placa base. Eso vamos a trabajar en la placa base. Veamos la tercera etapa, que es la adaptador de tarjetas. El adaptador de tarjetas se instala en la placa base para dar funcionalidad a su computadora, dice. Está la cuarta etapa, que es de discos internos, que la unidad de disco duro es un disco magnético que almacena grandes cantidades de datos en soportes fijos. En esta de discos internos, lo que podemos agregar es el disco duro, la unidad óptica, o sea el CD-ROM, la unidad de disquete. La unidad de disquete ya como que ya está un poco descontinuada en estos días, pero aquí en esta herramienta de Cisco se ve que se puede utilizar. En la quinta etapa están la unidad de compartimientos externos. Aquí podemos agregar la unidad de CD-ROM, que es un dispositivo de almacenamiento óptico que lee y escribe información en CD y les lee DVD. Una unidad de disquete es un disco magnético que lee y escribe información en disquete. En esta etapa de unidades en compartimientos externos, podemos agregar el CD-ROM, la unidad de disquete, y podemos agregar otras unidades de discos ópticos. En la siguiente etapa, que es la de cables interiores, aquí conectamos todos los cables internos de los componentes de equipo adecuados. Me dice que me debo asegurar de conseguir el pin 1 al pin 1 al conectar los cables al dispositivo. Conectar los cables de dispositivo. Los cables que debo de conectar son de 20 pines ATX, 4 pins de alimentación auxiliar, de alimentación SATA, de modems de alimentación, ver energía. Caso de alimentación es ventilador, el cable SATA, el cable PATA y la unidad de disquete. Todo eso lo puedo ensamblar, lo puedo conectar en
en esta etapa de cable y cable de interior. Y la última etapa, que es la de cables externos, que aquí es cuando ya, bueno, antes de conectar los cables externos me dice que debe conectar los paneles de casos y fijarlos en el tornillo de panel. Aquí me quiere decir que antes de conectar los cables externos, yo debo de taparla, debo de poner el panel al CPU, tengo que taparla. Aquí me dice una nota, conecta el cable de alimentación después de que todos los cables externos se unen otros. Aquí me dice que debo de conectar el cable de alimentación después de que al terminar de conectar todos los cables exteriores. Me dice que debo alinear y conectar el cable de monitor al puerto. En estos cables externos ya voy a ingresar el cable de monitor. Puedo alinear y conectar el cable del puerto PS2. Puedo conectar el cable del teclado. Puedo conectar el cable del mouse. Aquí me permite conectar el cable USB al puerto. Puedo poner el cable de Ethernet de la red LAN. Y puedo conectar. Ya por último, me dice que debo alinear y conectar el cable de alimentación al puerto. Bueno, a continuación las dejo con mis compañeras Belén Méndez y Karen Stephanie Cruz, que ellas harán ellos van a hacer una demostración de cómo ensamblar una PC con el programa de Cisco. Muchas gracias. Como pueden ver, está la case. Acá vamos a introducir todo lo que es la fuente de todos los tornillos del ventilador extractor y todas aquellas que hace parte de un componente a otras. Bueno, como pueden ver, que es la fuente de poder, los tornillos que están conectados a la fuente de poder, la RAM, está la RAM 1, la RAM 2, CPU, la pasta térmica que se aplica encima del procesador con el disipador entre medio y el procesador. El tornillo de la placa base que vamos a introducir en la tarjeta red, la tarjeta Wi-Fi, los tornillos de la red, atador de videos, disco duro, los tornillos de disco duro, unidad óptica, unidad SK, el panel de tornillos y por último, que ya el teclado del mouse, puerto USB, que son nuestro objetivo en nuestro tutorial. Bueno, vamos a empezar con lo más importante de la fuente de poder. Escogemos la fuente de poder que va acá.
Va de esta manera. Insertamos la fuente de poder. Esta es la que le da energía a todo nuestro poder. Para ellos están todos los cables. Ahora sí, vamos a poner los tornillos. Bueno, ya para terminar, adaptando la fuente de poder, vamos a insertar nuestra placa base. Entonces ponemos una memoria RAM 1. Es la que tenemos acá invisible. Como podemos ver acá, Tenemos 4. van de esta manera. Si la ponemos así, va a generar un error. Va de esa forma. Lo que hace falta es brochar. Agarramos otra memoria RAM y ya sabemos cómo ponerla, colocarla. La brochamos nuestros pines. Luego vamos a insertar el CPU, más conocida como procesador. Va de esa manera. Este procesador tiene un coloque, Un cierto modo. un cierto modo de colocar en diversos para eso Analizamos primero el socket, pongo. ¿Mm? Ya. Analizamos qué abertura Fuerte. y con qué congruencia tiene por los lados, como colocarlos. Tiene unos huecos laterales. Acá también tiene unos huecos laterales. Entonces tratamos así, y cómo va. Lo unimos aquí y encajó perfectamente. Cerramos el socket. Como puedes ver, el socket está de dos maneras. Una cobertura, que es que nos protege a nuestro procesador, y una patica para que el procesador no se salga. Muy bien, aplicamos la pasta térmica con un poco basta y empieza a frotar a los lados. Ahora sí, en nuestro pasta térmica ponemos desipador de calor y conectamos a nuestra fuente, que es lo que lo va a dar energía. Va de esta forma.
todo ventilador que está en nuestra computadora va a tener una gran ranura a moverla. Le está dando una fuente de poder que es la que hemos mencionado anteriormente. Puede ser de 3 o de 4 pines. Muy bien, ahora vamos a instalar y moverlo. A mover lock. A mover el lock. Ahora sí, moverlo y está limpia. Solo tenemos lo que es el procesador Y disipador. disipador, que es conectado de la forma correcta en la que tiene que hacer. Una estapa. Ahora lo colocamos de forma que no quede unos puertos. Necesitamos, que ya saben cuáles son: el paralelo, el VDA, los PCE2, hacia la parte de atrás de nuestro case. Insertamos bueno, ya fue insertado el modelo case. Ahora lo que haremos es colocar los tornillos. Eso es una protección para que no se vaya a salir de nuestro case. Ya terminada esta parte, vamos a lo que sigue: la adaptación de tarjetas y adaptadores. Bueno, para explicar brevemente, procederemos de conectores. Tenemos ciertos tipos de conectores. Tenemos tipos de conectores. Nuestro tarjeta madre, que es el puerto VGA. Este puerto nos sirve. Este puerto nos sirve para diseñar. Emitir señal. Es de color amarillo y se utiliza para conectar Jobsy. Y seguimos con otras cosas Que lo dejaré con mi compañera Belén. que lo haré con mi compañera Belén. Y seguimos con este tutorial. Y seguimos con algunas otras cosas que trae nuestra placa base. También tiene los slots, que tiene diversos tipos de slots, que son el PCI Express, el PCI X16 y el X1. También tiene los slots que hace que expanda la tarjeta RAM y de audio, Wi-Fi, adaptador de video, tarjeta de red. Y diversos tipos de tarjeta. Yo ya lo había dicho. Que normalmente vienen de a 4. Hoy en día se utilizan los que son 4, dependiendo de la poder watt. También tenemos el puente norte y el puente sur, que son los que transmiten datos
en bits. Como podemos ver acá, nuestro puente norte es ese que miran ahí. Esta es nuestra BIOS, que es la que se encarga de dar la configuración al software y hardware, como pueden ver aquí. Como pueden ver, esos son los slots que le había mencionado anteriormente para las tarjetas de expansiones. Esos son los conectores. Está la fuente de poder. Este es el disipador y abajo es el socket y el procesador. Esos son los slots de tarjeta con memoria RAM. Este es el puente sur. Y todos estos componentes están conformados de la tarjeta madre. Vamos a empezar con la tarjeta de red, que va a colocar ahí mismo. Y le insertamos se le insertan los tornillos de este lado, como pueden ver. Ahora insertamos la de Wi-Fi. Igualmente le insertamos los tornillos. El adaptador de video, que necesita slots de PCI Express. Insertamos los tornillos. Ya insertamos lo que son las tarjetas de expansión de redes, de audio y de video. Vamos a adaptar ahora el disco duro de la unidad óptica de disquete. Vamos con los discos internos. Primero vamos con el disco duro. Como saben, es el que almacena toda nuestra información. Insertamos el disco duro. Lo insertamos de la forma correcta. Insertamos los tornillos, los laterales. Ya que hemos insertado nuestros discos duros internos, vamos a insertar las siguientes unidades. La óptima, que es la del CD/DVD. Insertamos de la forma correcta. Se inserta en forma correcta, con los tornillos también laterales. Ahora la unidad de disquete se instala también de forma correctamente, también con los tornillos laterales. Hemos terminado lo que es la adaptación de nuestra unidad de discos internos, que sirve para leer y escanear discos CD o DVD. Nuestra unidad de disquete, que últimamente ya no viene, pero aún se usa. Vamos a darle OK y ahora vamos con los cables del adaptador de nuestras unidades. En esta parte vamos a adaptar todo lo que es la unidad de CD
nuestro disco duro. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros dos cables, que son los cables IDE. Lo insertamos de la manera correcta. Ahora lo vamos a insertar nuestra unidad de CD de la manera correcta. Ahora vamos a instalar lo que son los cables SATA. Como pueden ver, van de esos slots. Y va conectada a nuestro disco duro. Ahora insertamos lo que son nuestros cables de la fuente de poder a nuestro poder. Empezamos con el primero, insertamos correctamente. No se nos puede olvidar lo que es el ventilador extractor, que es ese, el que están viendo. Lo conectamos. Como les había dicho, se puede conectar de 4 a 3 pines. Lo conectamos. Ahora vamos a conectar el cable que va directamente a la fuente de almacenamiento de nuestra unidad de CD, y va de esta forma. Lo conectamos correctamente. Ahora seguimos por conectar nuestra unidad de CD, y por último nuestro disco duro. Ahora conectamos lo que es la transferencia de datos a nuestra unidad. Que este es un cable, no es SATA, es IDE, y lo conectamos correctamente. Muy bien, ya terminado de conectar todo esto, los archivos de información, que es lo del cable SATA y el cable IDE y las fuentes de poder, a nuestros componentes electrónicos. Seguimos con lo que es los cables externos. Lo primero que hacemos es tapar nuestras partes, conectar los tornillos para que nuestra PC quede asegurada. Ahora lo que hacemos es conectar nuestro monitor. Como ya saben, es un puerto VGA. Conectamos. Ahora nuestro teclado, que es un puerto PS2, va de esta forma. Ahora el mouse también es un puerto PS2. Y va conectado de la misma manera.
nuestro puerto de internet, que es nuestro puerto LAN, que va de esta forma, nuestra antena del Wi-Fi, nuestro cable de alimentación, que es el que le da el poder a la fuente de poder, ya por último conectamos lo que conectamos el cable USB. Bueno, y desarmado de una computadora. Bueno, este ha sido el armado de una PC en nuestro programa Cisco Live. Espero que les haya gustado.